Sí, Construlovers, de homicidios a niños. Hola Construlovers, quiero que sepan que me costó mucho trabajo grabar este video. Ojalá me acompañen hasta el final y aprendamos cosas juntos. Gracias. Y escuchen esta tercera, Construlovers. Esta me impactó. La tercera variable por la que los niños son agredidos. Hola mis queridísimos Construlovers, yo soy la arquitecta Sonia y esto es Archizone. El día de hoy vamos a hablar de la misión, visión y objetivos de Escuelazone. La misión de Escuelazone está dividida en 5 partes. El primero es concientizar a las mujeres de los peligros de quedarse en un ambiente violento. La segunda es disminuir y erradicar la violencia en contra de los niños y las mujeres. La tercera es ofrecer capacitación remunerada en los oficios de la construcción, lo cual les puede otorgar un oficio autogestivo que en un futuro tenga muy buenos ingresos. Guardería para sus hijos y refugio temporal para ellas. 4. Ofrecerles un aparato legal de primera instancia para cuando decidan separarse de la violencia y al que puedan acudir cuando lo necesiten, así como apoyarlas en sus primeros pasos para la prevención de la violencia. 5. Darles clases de defensa personal a ellas y a sus hijos. Objetivo de Escuelazone: empoderar a las mujeres y a sus hijos con estos 6 puntos. Punto número 1. Informar constantemente sobre los peligros de permanecer en un núcleo familiar violento. 2. Proporcionar empleo inmediato y remunerado a las mujeres que viven en violencia con la finalidad de que escojan el oficio que más les guste de la construcción, que más tarde ejercerán de forma autogestiva, iniciando como ayudantes del mismo oficio. 3. Apoyar a sus hijos que vivan libre de violencia y desarrollen sus habilidades en las guarderías de Archizone en lo que ellas desarrollan su oficio, puesto que en un futuro serán los hombres y mujeres que vivirán y aprenderán a ejercer una vida libre de violencia en núcleos familiares deconstruidos. 4, 5 y 6. Proporcionarles empleo remunerado. 5. Proporcionarles guarderías infantiles. 6. Proporcionarles conocimiento sobre defensa personal, así como los nuevos conceptos en los que pueden vivir libres de violencia y con una mejor calidad de vida. Este proyecto va avanzando a pasos agigantados, Construlovers, gracias a ustedes. El día de hoy les quiero comentar que este proyecto llegó a oídos. El proyecto de Escuelazone llegó a oídos del arquitecto César Alamilla y de su socia Jessica García, los cuales han proporcionado su empresa de construcción para que las primeras mujeres de Escuelazone empiecen a ejercer el oficio que más les guste. Estoy muy agradecida, Construlovers, a ustedes, a su difusión y al apoyo que me han brindado, porque este sueño se está haciendo realidad poco a poco. Quiero compartirles unos pequeños fundamentos de la encuesta del 2016 que realizó el INEGI sobre violencia. En el apartado de los niños, existen varias causas por las cuales los niños se encuentran en un gravísimo riesgo si no paramos los índices de violencia. Si me permiten, a continuación les voy a leer unos pequeños párrafos de esta encuesta en la que encontré que no sabemos en realidad a qué nos estamos enfrentando, puesto que los niños no pueden denunciar y las pocas denuncias que llegan al Ministerio Público no cubren la totalidad del problema. La baja denuncias son usualmente 3 factores: el temor al agresor, el desconocimiento de sus derechos
y la falta de acceso a instituciones de ayuda o protocolos inapropiados para recabar los testimonios de los menores agredidos. Sobre el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, es posible clasificar los tipos de violencia contra menores en 4 grandes rubros: la violencia física, la violencia sexual, la violencia mental, el abuso y la negligencia. Al respecto, los factores de riesgo más recurrentes para explicar la violencia contra menores en investigaciones empíricas han sido la pobreza, el desempleo, la migración, los hogares monoparentales, los hogares con cohabitantes, familias grandes, uso y abuso del alcohol, mujeres que han sido anteriormente violentadas, padres jóvenes, rezago educativo, falta de supervisión, enfermedades mentales, funcionamiento familiar tóxico, depresión, victimización en el hogar, entre otros. Me quedo pensando que no acabaré en esta vida el trabajo que hay que hacer, ConstruLovers. Así, esta sección examina el impacto que tienen algunos de estos factores en las víctimas de homicidios. Sí, ConstruLovers, de homicidios a niños, lesiones y las involucradas en investigaciones de MP. De manera similar, la tasa de dependencia, es decir, la razón que hay entre la población económicamente inactiva frente a la activa, constituye un factor de riesgo cuando la capacidad de supervisar y atender las necesidades de sus dependientes se vuelve prácticamente nula o difícil de satisfacer. Los padres no están pudiendo con los niños. No solo cuidarlos, ConstruLovers, no solo verlos, tampoco los pueden guiar, no los pueden ayudar a desarrollar sus talentos. El gobierno ya lo sabe. Necesitamos denunciar para que el gobierno pueda aportar esos recursos a las denuncias, ConstruLovers. En cambio, solamente 3 variables se encuentran positivamente relacionadas con los registros de lesiones. O sea, 3 variables registradas. No es que no existan más, solo hay 3 registradas. O sea, hay más, pero positivamente se interconectan 3 principalmente, y son la vulnerabilidad en el ingreso, la vulnerabilidad física, y escuchen esta tercera, ConstruLovers. Esta me impactó y cuando estuve leyendo este documento me solté a llorar, no pude más. La tercera variable por la que los niños son agredidos es por cansancio. Por cansancio. Por cansancio, ConstruLovers. De los padres o de los hijos. Ha llegado a tal el grado de trabajo sobrecargado a los encargados de la crianza o a los niños que terminan asesinándolos o maltratándolos en el mejor de los casos. Los tipos de violencia de los que pueden ser objetos los dependientes económicos o físicos. Pueden ser violentados hasta el homicidio, hasta las lesiones, ser víctimas de los delitos que habíamos mencionado, que uno de ellos incluye la violación,
La vulnerabilidad por ingresos, o sea, no poderse sostener por sí mismos. Esto incluye niños y mujeres. La tasa de dependencia, esto es altísimo, ConstruLovers. La tasa de dependencia que existe de mujeres en su totalidad, la registrada por el INEGI, es del 30%. El 30% de las mujeres de nuestro país no tienen ingresos propios. La desintegración familiar, la inasistencia escolar, la vulnerabilidad física y el cansancio, que ya habíamos hablado del cansancio. Cuando no hay dependencia económica, la tasa de incidencias de delito disminuye enormemente. O sea, estamos hablando de que en homicidios no hay homicidios. Desaparecen los homicidios cuando no hay vulnerabilidad económica, porque me puedo ir, porque me puedo llevar a mi hijo, porque me puedo pagar un departamento, porque me puedo alejar. Por lo menos eso dice esta tabla. Las lesiones disminuyen un 20%, las víctimas un 1%, la vulnerabilidad de ingresos pues evidentemente disminuye muchísimo, la desintegración familiar disminuye un 15%, la inasistencia escolar disminuye un 17%, el cansancio no disminuye, y ahí es donde tenemos que prender los foquitos de las alarmas para entender que la mayor carga de los adultos es obtener los recursos para que los niños tengan dónde vivir y comer, pero llegan muy cansados. Entonces los niños deben generar conciencia para ayudar a los padres en el hogar, para que los padres se sientan apoyados, pero no hay quien los oriente. Ellos están en casa jugando o están en casa incluso generando más desorden en el hogar, y cuando los padres llegan cansados, esto explota en una agresión, y cuando las cosas están muy fuera de control terminan hasta asesinando a los niños. Ahora, la división entre niños y niñas. Los niños son violentados, los varones son violentados desde los 0 años de edad en adelante. Las niñas son violentadas, registrado por el MP, a partir de los 9 años, 10 años de edad en adelante. Sí, estoy hablando de ese tipo de violencia. Que todos sabemos. En cuanto a las niñas empiezan a desarrollar un poco cuerpo de mujeres, son violentadas inmediatamente. Estamos hablando de lo registrado en esta encuesta del INEGI. En realidad, los números son mayores y las edades son menores. Por eso es tan importante las guarderías en Arquizone. Y que las madres tengan independencia económica para no tener que soportar esto jamás, para no darle ocasión al agresor a tener al niño a la mano y a solas. En pandemia este tema se ha recrudecido y los niños no pueden reportar ni ir solos a un MP. Incluso el proceso de la denuncia es más revictimizador. Por eso es importante un cuerpo legal que les apoye una vez que se ha detenido la violencia. A partir de las encuestas de violencia, el gobierno ha instalado diferentes instancias para resolver estos problemas, pero han sido insuficientes, ConstruLovers. Por lo que estoy comprometida para apoyar esta causa
porque el gobierno se basa en sus estadísticas. Las estadísticas del gobierno son incompletas en el momento que las denuncias no son hechas. Por eso es súper importante que vayan a denunciar para ser parte de la estadística, y al ser parte de la estadística, el gobierno puede dar mayores recursos a esta clase de problemas. Por favor, si tú eres niño y estás siendo agredido por cualquier persona, por favor, acude a cualquier ministerio público, acude a tu delegación, pídele a un adulto en el que confíes que te lleve a denunciar. Si tú eres mujer y tus hijos y tú están siendo violentados, tienes opciones. No tengas miedo. La violencia no va a parar si no hacemos algo. Sé que es muy difícil pedir no tener miedo, pero con todo y miedo, por favor, denuncie. Es súper importante para que el gobierno pueda otorgar mayores recursos a esta clase de problemas. Hasta aquí solo hemos hablado de las problemáticas que los niños se enfrentan en familias violentas. Ahora solo basta ver desde la raíz para entender por qué cada día en este país son asesinadas entre 11 y 13 mujeres. No por desconocidos, no por un peligro afuera de sus casas. Son asesinadas por las personas que dicen amarlas. Esa es la razón de Escuela Sonia. Y encontrando los principales factores de riesgo que los llevan a una vida violenta, es como se ha iniciado este proyecto. Por favor, ConstruLovers, les pido únicamente que después de ver estos videos los compartan para que las mujeres que necesiten ayuda se acerquen a Escuela Sonia. Nos estamos haciendo fuertes, este grupo, ahora de 3 arquitectos, el arquitecto César, la arquitecta Jessica y su servidora, la arquitecta Sonia, para proporcionarles empleo a las mujeres vulneradas. Ya vimos que se reduce en muchísimo la posibilidad de ser asesinadas. Gracias por escuchar, ConstruLovers. Regálenme un like, suscríbanse, compartan y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, ConstruLovers. Chao.